Hay un dolor del que casi nadie habla. No es el dolor de perder a un padre, ni el de perder a un esposo. Es mucho peor. Es mirar a tu propio hijo y darte cuenta de que ya no quiere que formes parte de su vida. Mi nombre es Elena Ramírez. Tengo 68 años. Y durante 40 años creí que había criado al mejor hijo del mundo, hasta el día en que me dejó en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no tenía espacio en su casa. Cuando nació Daniel, yo tenía apenas 23 años. Su padre falleció cuando él tenía 4, un infarto fulminante. Aquella noche sentí que el mundo se terminaba, pero al mirar a mi pequeño dormido entendí que no tenía tiempo para derrumbarme. Ahora dependía únicamente de mí, y prometí algo frente a la tumba de mi esposo. Nunca le faltará nada. Fue una promesa que cumplí, aunque me costara toda una vida. Trabajé donde pude, primero limpiando oficinas, después atendiendo una panadería. Más tarde conseguí un puesto como auxiliar en un hospital. Durante varios años tuve 2 empleos. Dormía apenas 4 horas por noche. Muchas veces llegaba tan cansada que cenaba sentada en la cocina porque no tenía fuerzas para levantarme. Pero cada vez que Daniel sonreía, todo parecía valer la pena. Nunca tuvimos lujos. Nuestra casa era pequeña. Los muebles eran antiguos. La ropa muchas veces era heredada, pero había algo que nunca faltó: cariño. Todas las noches cenábamos juntos. Le ayudaba con las tareas, escuchaba sus problemas, asistía a cada acto escolar. Nunca falté a una reunión de padres. Quería que creciera sintiéndose amado, porque sabía perfectamente lo que era crecer sin una familia unida. Daniel era un buen niño, educado, respetuoso. Siempre me abrazaba antes de ir al colegio. Cuando terminó la secundaria me dijo algo que todavía recuerdo: mamá, algún día voy a devolverte todo lo que hiciste por mí. Sonreí: no me debes nada, solo sé una buena persona. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad apareció el primer gran obstáculo. La carrera era costosa, muchísimo más de lo que yo podía pagar. Esa noche hice cuentas hasta la madrugada. Sabía que el dinero no alcanzaba. Entonces abrí una pequeña caja de madera que guardaba desde mi matrimonio. Dentro estaban mis alianzas, un collar de oro, y los pendientes que mi madre me había dejado antes de morir. Los observé durante varios minutos. Al día siguiente los vendí. Con ese dinero pagué el primer año de universidad de Daniel. Nunca se lo conté. Él creyó que simplemente había ahorrado, y preferí que siguiera creyéndolo. Los años pasaron. Daniel terminó la carrera de administración de empresas. El día de su graduación lloré como una niña. Mientras todos celebraban, él me abrazó delante de sus profesores. Todo esto es gracias a vos, mamá. Nunca me había sentido tan orgullosa. Pensé que todos los sacrificios finalmente habían dado resultado. No podía imaginar que, con el tiempo, ese mismo hijo comenzaría a alejarse poco a poco. Consiguió trabajo en una importante empresa. Al principio me llamaba todos los días, después, una vez por semana, luego cada 15 días, hasta que las llamadas comenzaron a desaparecer. Yo siempre encontraba una excusa: está ocupado, tiene mucho trabajo, es normal. Quería convencerme de que era parte de la vida. Un domingo me invitó a almorzar. Llegué feliz, pero había alguien más. Una joven muy elegante llamada Camila. Era su novia, educada, sonriente, muy amable conmigo. Durante la comida noté algo curioso. Cada vez que yo hablaba de algún recuerdo de Daniel, ella cambiaba rápidamente de tema. No le di importancia. Pensé que solo estaba nerviosa. Se casaron un año después. Yo ayudé con todo lo que pude. Incluso pedí un pequeño préstamo para colaborar con parte de la fiesta. No era mucho, pero quería que tuvieran el matrimonio que siempre soñaron. Cuando terminó la boda, Daniel volvió a abrazarme. Gracias por todo, mamá. Sentí que seguíamos siendo la misma familia de siempre. No sabía que aquella sería una de las últimas veces que lo escucharía decirme esas palabras con sinceridad.
2 años después sufrí una caída, nada grave, una fractura en la cadera. El médico fue claro, necesitaría ayuda durante varios meses mientras recuperaba la movilidad. Daniel insistió en que me mudara temporalmente a su casa. No vas a estar sola. Nosotros vamos a cuidarte. Acepté, confiaba plenamente en él. Los primeros días todo parecía ir bien, pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios. Camila ya no sonreía tanto. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una habitación. Y una noche, mientras iba lentamente hacia la cocina apoyándome en mi bastón, escuché una conversación que me hizo detenerme detrás de la puerta. Camila hablaba en voz baja, pero pude distinguir perfectamente una frase: no podemos seguir así. Tu mamá ya se convirtió en una carga para nosotros. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante, y lo que respondió Daniel fue mucho peor. Ya estoy buscando una solución. Solo dame un poco más de tiempo. En ese momento comprendí que mi mayor preocupación ya no era recuperarme de la fractura, era descubrir qué significaba exactamente esa solución. Aquella noche regresé lentamente a mi habitación. No lloré, ni hice ruido, simplemente me senté al borde de la cama mirando la fotografía de Daniel cuando tenía apenas 8 años. En la imagen aparecía abrazándome después de ganar una competencia de dibujo. Sonreía con una felicidad que parecía imposible de romper. Me pregunté en qué momento había dejado de ser aquel niño, y cuándo había comenzado a verme como un problema. Los días siguientes intenté convencerme de que quizá había entendido mal. Tal vez Camila estaba cansada, tal vez solo había sido un mal momento, pero las pequeñas señales comenzaron a repetirse. Si necesitaba ayuda para levantarme de una silla, Camila suspiraba antes de acercarse. Si tardaba demasiado en el baño, escuchaba comentarios desde el pasillo. Siempre llegamos tarde por culpa de esto. Si el médico pedía un nuevo estudio, ella preguntaba inmediatamente cuánto costaría. Nunca me insultó, nunca me gritó, pero había algo peor. Me hacía sentir que cada necesidad mía era un inconveniente. Daniel, por su parte, parecía haber cambiado por completo. Ya casi no conversábamos. Llegaba del trabajo, cenaba rápidamente, y pasaba el resto de la noche encerrado en su oficina. Cuando intentaba hablar con él, siempre respondía igual: mamá, estoy cansado, después hablamos. Ese después nunca llegaba. Una tarde decidí preparar la merienda. Pensé que quizá un pequeño gesto ayudaría a aliviar la tensión. Con mucho esfuerzo preparé unas tortas fritas, las mismas que Daniel adoraba cuando era niño. El aroma llenó toda la casa. Cuando bajó las escaleras sonrió por unos segundos. Hace años que no comía esto. Sentí una pequeña esperanza, hasta que Camila apareció detrás de él, miró la mesa, y dijo con tono molesto: ¿otra vez frituras? Después nos quejamos de los gastos del médico. El silencio fue inmediato. Daniel no dijo absolutamente nada. Tomó una sola torta frita, y regresó a la oficina. Yo permanecí sentada frente a la mesa. Las demás quedaron intactas. Esa noche terminé guardándolas en un recipiente. Al día siguiente las regalé a una vecina. Las semanas pasaban. Mi recuperación avanzaba. Ya podía caminar distancias cortas sin ayuda. Incluso el fisioterapeuta decía que pronto volvería a vivir sola. Aquella noticia me devolvió un poco de tranquilidad, pero, curiosamente, parecía poner nerviosa a Camila. Cada vez que el médico hablaba de mi recuperación, ella cambiaba rápidamente de tema. En ese momento no entendía por qué. Más adelante descubriría la razón. Un viernes por la tarde Daniel llegó antes de lo habitual. Entró al comedor, se sentó frente a mí, y respiró profundamente. Supe inmediatamente que iba a decir algo importante. Mamá, necesitamos hablar. Asentí. Te escucho. Evitó mirarme directamente. Camila y yo estuvimos pensando, y creemos que hay un lugar donde vas a estar mucho mejor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya conocía esa frase. La había escuchado días antes detrás de aquella puerta. Daniel continuó: es una residencia para adultos mayores. Tienen médicos las 24 horas, actividades,
enfermeras, compañía, vas a estar muy bien. Lo observé en silencio, esperaba que dijera que era solo una posibilidad, pero no, todo estaba decidido. ¿Ya fueron a verla?, pregunté. Él asintió. Sí, fuimos la semana pasada, mientras yo hacía ejercicios para volver a caminar. Ellos ya estaban buscando el lugar donde pensaban dejarme. Intenté mantener la calma, pero el médico dijo que pronto podré volver a mi casa. Daniel entrelazó las manos. Lo sabemos, pero allá vas a estar mejor acompañada. No respondí inmediatamente, solo hice una pregunta, la más importante de todas. ¿Esta decisión también es tuya, o solamente de Camila? Por primera vez levantó la vista, y respondió algo que jamás imaginé escuchar. Es lo mejor para todos. No dijo para vos, dijo, para todos. Y entendí que yo ya no estaba incluida en ese todos. 2 días después cargaron mi ropa en el automóvil. No era mucha, algunas fotografías, 2 libros, la manta que mi esposo me había regalado antes de morir, y una pequeña caja con recuerdos familiares. Mientras Daniel acomodaba las maletas, recorrí la casa lentamente. Había ayudado a pintarla, había cosido las cortinas del comedor. Había cuidado a mi nieta allí cuando nació, cada rincón guardaba un recuerdo, y, aún así, nadie me preguntó si quería irme. El viaje duró casi 40 minutos. Nadie habló, la radio permanecía apagada, solo se escuchaba el sonido del motor. Yo miraba por la ventana intentando memorizar las calles, porque, en el fondo, sentía que estaba despidiéndome de mi antigua vida. Cuando el automóvil finalmente se detuvo, vi un edificio blanco rodeado de jardines. En la entrada podía leerse Residencia Los Olivos. Daniel apagó el motor, respiró profundamente, y dijo exactamente la misma frase que había escuchado en tantas películas, pero que jamás pensé escuchar de mi propio hijo. Mamá, aquí van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Lo miré durante varios segundos. Después sonreí con una serenidad que ni yo misma entendía. Tomé mi bolso, abrí la puerta, y antes de bajar del automóvil le respondí con una frase que lo dejó completamente inmóvil. Hijo, espero que nunca tengas que descubrir cómo se siente que la persona por la que diste toda tu vida, te convenza de que ya no tiene lugar para vos. Daniel bajó del automóvil primero, abrió el baúl, sacó mis 2 maletas y la pequeña caja donde guardaba las fotografías de toda mi vida, las dejó sobre la acera, después se acercó para ayudarme a bajar. Por un instante dudé. Durante 40 años fui yo quien lo sostuvo de la mano para cruzar la calle. Ahora era él quien me ofrecía la suya, para dejarme en un lugar del que nunca imaginé formar parte. Una mujer de unos 50 años salió a recibirnos. Llevaba un uniforme celeste y una sonrisa muy cálida. Buenos días, soy Patricia, la directora de la residencia. Bienvenida, señora Elena. Fue la primera persona que me habló mirándome directamente a los ojos. Agradecí el gesto con una pequeña sonrisa. Entramos a una oficina. Patricia comenzó a revisar varios documentos. Mientras tanto, Daniel firmaba hoja tras hoja, autorizaciones, historial médico, responsables, datos de contacto. Yo permanecía sentada en silencio. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente era la persona sobre la que se estaban tomando decisiones. Cuando terminaron de firmar, Patricia nos mostró las instalaciones. Había un jardín muy bonito, una biblioteca pequeña, un comedor amplio. Algunas personas jugaban ajedrez, otras caminaban lentamente entre las flores. No era un lugar triste, pero tampoco era mi hogar, y esa diferencia era imposible de ignorar. Llegamos finalmente a mi habitación. Era sencilla, una cama, un armario, una ventana con vista al jardín, y una mesita donde coloqué inmediatamente la fotografía de mi esposo. Daniel dejó la última maleta junto al armario, miró el reloj, y dijo algo que terminó de romperme por dentro. Tengo que volver a la oficina. Lo observé, ni siquiera iba a quedarse unos minutos conmigo. Me acerqué lentamente, lo abracé,
como tantas veces lo había abrazado cuando era niño. Esperé sentir el mismo cariño de siempre, pero el abrazo duró apenas unos segundos. Después dio un paso hacia atrás. Voy a venir a visitarte, asentí. Claro, no quería discutir, no quería suplicar, solo quería conservar un poco de dignidad. Lo acompañé hasta la puerta principal. Antes de subir al automóvil levantó una mano para despedirse. El motor arrancó, el vehículo comenzó a alejarse. Yo seguía allí, esperando, pensando que en cualquier momento frenaría, que bajaría del auto, que correría a abrazarme diciendo que todo había sido un error. Pero eso nunca ocurrió. El automóvil dobló la esquina y desapareció. Aquella fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente sola. Los primeros días fueron muy difíciles. Cada vez que escuchaba un automóvil entrar por la entrada principal levantaba la cabeza. Pensaba que quizá Daniel había venido a visitarme. Nunca era él. Los demás residentes recibían hijos, nietos, sobrinos. Yo sonreía cada vez que veía esos encuentros. Pero, cuando regresaba a mi habitación, el silencio se hacía más pesado. Patricia comenzó a visitarme todas las tardes. Notó rápidamente que hablaba poco. Un día se sentó frente a mí con 2 tazas de té. ¿Puedo hacerle una pregunta? Asentí. ¿Está enojada con su hijo? Pensé unos segundos. Después respondí con total sinceridad. No, estoy triste, porque el enojo pasa. La tristeza de sentirse reemplazada. Esa tarda mucho más. Patricia bajó la mirada. Era evidente que había escuchado historias parecidas. Con el paso de las semanas empecé a conocer mejor a los demás residentes. Don Ernesto había sido profesor de historia. Doña Mercedes era enfermera jubilada. Don Ricardo había tenido una carpintería durante 40 años. Cada uno llevaba consigo una historia diferente, pero había algo que nos unía a casi todos. No estábamos allí porque quisiéramos. Estábamos allí porque alguien más había decidido por nosotros. Una tarde organizamos una pequeña reunión en el jardín. Mientras conversábamos, Doña Mercedes hizo una pregunta. ¿Hace cuánto que no vienen a visitarla? Miré el calendario. Me sorprendió descubrir que ya había pasado más de un mes. 38 días. Ella suspiró. Al principio todos prometen que vendrán cada semana. Después, las visitas se vuelven llamadas. Las llamadas se vuelven mensajes. Y los mensajes simplemente dejan de llegar. Aquellas palabras me dieron miedo, porque, por primera vez, pensé que quizá eso también me ocurriría. Las semanas siguieron pasando. Llegó mi cumpleaños número 69. Esa mañana me desperté con una pequeña ilusión. Pensé que, al menos ese día, Daniel aparecería. Preparé café, me puse el vestido azul que tanto le gustaba cuando era niño. Esperé toda la mañana, después toda la tarde. A las 7 de la noche comprendí que ya no vendría. Patricia apareció con un pequeño pastel. Los empleados y los residentes comenzaron a cantarme el cumpleaños feliz. Sonreí, les agradecí de corazón, pero mientras apagaba la vela, no pude evitar pensar que el único abrazo que realmente esperaba nunca llegó. Aquella noche, antes de dormir, tomé el teléfono, miré durante varios minutos el número de Daniel. Podía llamarlo, podía preguntarle por qué no había venido, pero, después de pensarlo mucho, guardé nuevamente el celular en el cajón, porque entendí algo muy doloroso. El cariño que debe rogarse, deja de sentirse como cariño. Después de mi cumpleaños dejé de esperar. No fue una decisión que tomé de un día para otro, simplemente ocurrió. Una mañana desperté y me di cuenta de que ya no miraba hacia la entrada cada vez que escuchaba un automóvil, ya no preguntaba quién había llegado. Ya no imaginaba que Daniel aparecería con una excusa. Acepté una realidad que me había costado meses comprender. Mi hijo había seguido con su vida, y yo necesitaba hacer lo mismo. Poco a poco comencé a integrarme en la residencia. Patricia me propuso ayudar en la biblioteca. Siempre me gustaron los libros, así que acepté encantada. Cada martes organizaba las estanterías, anotaba los préstamos, y recomendaba novelas a quienes buscaban algo para distraerse.
Parecía una tarea sencilla, pero me devolvió algo que creía perdido, la sensación de volver a ser útil. Un viernes conocí a una nueva residente, se llamaba Rosa, tenía 72 años. Llegó completamente desorientada, no dejaba de llorar. Me senté junto a ella durante horas. No le hice preguntas, solo la escuché. Al despedirse me tomó la mano. Gracias. Pensé que aquí nadie iba a hablarme. Aquella frase me recordó a mí misma el primer día, y comprendí que, aunque ninguno de nosotros hubiera elegido estar allí, podíamos hacer que el lugar fuera un poco menos solitario para los demás. Con el paso de los meses empecé a organizar pequeños talleres, lectura, manualidades, juegos de memoria. Incluso convencí a Patricia de crear un pequeño huerto en el jardín. Al principio solo éramos 4 personas, después 8, luego 15. Finalmente casi toda la residencia participaba. Ver crecer aquellas plantas me hacía sentir que todavía podía sembrar algo bueno. Una mañana Patricia me llamó a su oficina. Elena, quiero proponerte algo. La miré con curiosidad. ¿Qué sucede? Sonrió. Todos aquí confían en vos. Los nuevos residentes se sienten tranquilos cuando vos los recibís. Los empleados dicen que el ambiente cambió desde que llegaste. Por eso quería preguntarte, ¿te gustaría coordinar las actividades recreativas de la residencia? Abrí los ojos sorprendida. Ella asintió. No sería un trabajo formal, pero sí una responsabilidad, y recibirías una pequeña remuneración por hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Era irónico, el lugar al que llegué creyendo que solo iba a esperar el paso de los días. Era el primero que volvía a hacerme sentir valorada. Acepté sin pensarlo 2 veces. Los meses siguieron pasando. Volví a reír, volví a hacer planes. Incluso aprendí a usar una computadora para organizar las actividades. Los empleados bromeaban diciendo que yo era la directora no oficial del lugar. Y, por primera vez desde que llegué, comencé a sentir que aquel edificio también podía convertirse en un hogar, no porque hubiera olvidado a mi hijo, sino porque entendí que la vida no termina cuando alguien te abandona, continúa, solo que de una manera diferente. Una tarde de otoño Patricia entró apresurada al salón donde estábamos jugando dominó. Su expresión era distinta, preocupada. Se acercó lentamente. Elena, ¿podemos hablar un momento? Asentí. La seguí hasta la recepción. Cuando llegamos noté que había un automóvil estacionado frente a la entrada. No lo reconocí. Patricia respiró profundamente antes de hablar. Hay un hombre que insiste en verte. Dice que es un asunto muy importante. Fruncí el ceño. ¿Quién es? Ella dudó unos segundos. Después respondió. Es Daniel. Sentí que el tiempo se detenía. Habían pasado exactamente 2 años desde la última vez que lo vi. 2 años sin una llamada, sin una visita, sin una explicación. Respiré hondo, miré hacia la puerta de entrada, y allí estaba, mucho más delgado que la última vez, con la barba descuidada, la ropa arrugada, los hombros caídos. Parecía haber envejecido 10 años. Nuestros ojos se encontraron. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces ocurrió algo que dejó en silencio a toda la recepción. Daniel caminó lentamente hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro, y, delante de todos los residentes y empleados, cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que intentara ocultarlas. Con la voz completamente quebrada dijo una frase que jamás imaginé escuchar. Mamá, perdóname, lo perdí todo, y ahora soy yo quien no tiene dónde vivir. Durante unos segundos nadie se movió. La recepción, que normalmente estaba llena de conversaciones y pasos apresurados, quedó completamente en silencio. Todos observaban la escena. Mi hijo, el mismo que 2 años atrás me había dejado allí con una maleta y una promesa que nunca cumplió, ahora estaba arrodillado frente a mí, llorando como un niño. Lo miré fijamente. Sentía muchas cosas al mismo tiempo: tristeza, compasión, dolor, pero, curiosamente, no sentía odio. Patricia se acercó discretamente. ¿Quiere que lo haga pasar a una oficina? Negué suavemente con la cabeza. No,
Está bien aquí. Daniel seguía con la cabeza agachada. Mamá, perdóname, por favor. No respondí de inmediato. Solo pregunté con calma. Levántate. Lo hizo lentamente. Tenía los ojos completamente hinchados. Parecía que llevaba días sin dormir. Lo invité a sentarse en uno de los bancos del jardín. Era el mismo lugar donde yo pasaba las tardes leyendo. Durante unos minutos ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. ¿Qué pasó? Daniel respiró profundamente. Parecía avergonzado. Perdí el trabajo hace 8 meses. Lo escuché sin interrumpirlo. La empresa hizo una reducción de personal. Pensé que encontraría otro empleo rápido, pero nunca ocurrió. Asentí lentamente. Sabía que el mercado laboral podía ser difícil, pero intuía que esa no era toda la historia. Él continuó. Al principio vivimos de los ahorros. Después empezamos a usar las tarjetas de crédito. Pedimos préstamos. Vendimos el automóvil. Hipotecamos la casa. Cada palabra sonaba más pesada que la anterior. Y hace 2 semanas, el banco se quedó con todo. Levantó la vista. Nos desalojaron. Sentí un profundo dolor. No porque hubiera perdido la casa, sino porque estaba viendo a mi hijo completamente destruido. ¿Y Camila? Pregunté. Daniel permaneció varios segundos en silencio. Después respondió casi susurrando. Se fue. Fruncí ligeramente el ceño. Se fue, asintió, cuando comenzaron los problemas económicos. Empezamos a discutir todos los días, hasta que un día hizo las maletas, y simplemente se marchó. No volvió a llamarme, no volvió a buscarme. Las lágrimas regresaron a sus ojos. Me dejó exactamente igual que yo te dejé a vos. Aquella frase quedó suspendida en el aire. No hacía falta agregar nada más. Él mismo había comprendido el dolor que había causado. Después de unos minutos volvió a hablar. Durante mucho tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto. Creía que la residencia era el mejor lugar para vos. Pero cuando me quedé completamente solo, empecé a recordar todo. Recordé cuando trabajabas doble turno, cuando vendiste las joyas de papá para pagar mi universidad, cuando caminabas kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Y entendí que nunca fuiste una carga. La carga era mi egoísmo. Bajó nuevamente la cabeza. Perdóname, mamá, por favor. Lo observé en silencio. Había esperado escuchar esas palabras durante 2 años. Sin embargo, ahora que finalmente las tenía frente a mí, no sentía la satisfacción que imaginé. Solo veía a un hombre roto, y seguía siendo mi hijo. Entonces hizo la pregunta que más temía. ¿Puedo quedarme con vos un tiempo? Sentí que el corazón volvía a acelerarse, no porque no quisiera ayudarlo, sino porque aquella decisión podía cambiar nuevamente mi vida. Miré alrededor, vi el jardín, los residentes conversando, las flores que habíamos plantado meses atrás. Aquel lugar se había convertido en mi hogar. Después volví a mirar a Daniel. Esperaba una respuesta con los ojos llenos de culpa. Respiré profundamente, y le respondí con absoluta tranquilidad. No, hijo, aquí no podés vivir. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Pero, antes de que pudiera decir una palabra, tomé su mano y continué hablando. Porque este ya no es el lugar donde necesito cuidar de vos. Lo que voy a hacer es mucho más importante. Daniel me miró confundido, y la respuesta que le di unos segundos después cambiaría para siempre la relación entre los dos. Daniel me miró completamente confundido. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. ¿Qué querés decir, mamá? Tomé sus manos entre las mías. Eran las mismas manos que, cuando era un niño, se aferraban a las mías para cruzar la calle. Respiré profundamente. Quiero decir que no voy a dejar que duermas en la calle, pero tampoco voy a fingir que estos 2 años nunca existieron. Él bajó la cabeza. Sabía que tenía razón. Vos me trajiste hasta acá creyendo que este lugar era lo mejor para mí, y, aunque me costó mucho aceptarlo, terminó siendo el lugar donde volví a encontrar un propósito. Daniel levantó lentamente la mirada. No entiendo. Sonreí con tranquilidad. Yo ya tengo una vida aquí. Tengo amigos. Tengo responsabilidades.
Tengo personas que me esperan todos los días. No voy a abandonar todo eso, porque aprendí que también tengo derecho a pensar en mí. Él asintió en silencio. Por primera vez comprendía que su madre ya no era la misma mujer que había dejado 2 años atrás. Saqué un pequeño papel de mi bolso. Era la tarjeta de un antiguo compañero del hospital donde había trabajado tantos años. ¿Recordás al señor Roberto? Daniel frunció el ceño unos segundos. Después sonrió con tristeza. El contador. Exactamente. Hace unos meses abrió una pequeña consultora. La semana pasada me comentó que buscaba un administrador con experiencia. Daniel abrió los ojos sorprendido. ¿Vos pensaste en mí? Sonreí. Nunca dejaste de ser mi hijo, aunque vos te hayas olvidado durante un tiempo de que yo seguía siendo tu madre. Las lágrimas volvieron a aparecer, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de vergüenza. Mamá, no merezco que me ayudes. Apreté suavemente su mano. Tal vez no, pero el perdón nunca se trata de quien lo merece. Se trata de quien decide no vivir con rencor. Eso no significa que todo vuelva a ser igual. La confianza se rompe mucho más rápido de lo que se reconstruye, y vos vas a tener que ganarte nuevamente un lugar en mi vida, no con palabras, con acciones. Él asintió inmediatamente. Lo voy a hacer, te lo prometo. Las promesas ya no me alcanzan. Ahora necesito hechos. Aquella misma tarde llamé a Roberto. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles. 2 días después recibió a Daniel para una entrevista. No consiguió un puesto importante, ni un gran sueldo. Comenzó desde abajo, como auxiliar administrativo, exactamente igual que yo había empezado 40 años antes. Cuando salió de la entrevista me llamó emocionado. Mamá, me contrataron. Sonreí mirando el jardín de la residencia. Me alegro mucho. Gracias. No me agradezcas todavía. Ahora toca demostrar que aprendiste la lección. Los meses fueron pasando. Daniel empezó a visitarme todos los domingos. Sin falta, a veces traía facturas para compartir el mate. Otras veces simplemente caminábamos por el jardín durante horas. Ya no hablábamos del pasado, hablábamos del presente, y, poco a poco, también del futuro. No intentaba convencerme de volver a vivir con él. Había entendido que ese ya no era mi lugar. En cambio, empezó a preguntarme algo que nunca antes había preguntado. ¿Cómo estás, mamá? Y, por primera vez en muchos años, sentía que realmente quería escuchar la respuesta. 1 año después recibió su primer ascenso. Lo primero que hizo fue venir a contarme la noticia. Traía una pequeña caja envuelta con un moño azul. Es para vos. La abrí lentamente. Dentro había un collar muy parecido al que yo había vendido décadas atrás para pagar su universidad. Lo miré sorprendida. Él sonrió entre lágrimas. Sé que nunca va a reemplazar el original, pero necesitaba devolverte, aunque fuera simbólicamente, una parte de todo lo que sacrificaste por mí. No pude contener las lágrimas. Lo abracé con fuerza. Esta vez fue un abrazo largo, sincero, de esos que sanan heridas que parecían imposibles de cerrar. Hoy sigo viviendo en la residencia Los Olivos, y no porque no tenga otro lugar a donde ir, sino porque aquí encontré una familia inesperada. Coordino actividades, organizo la biblioteca, recibo a los nuevos residentes con una sonrisa, porque sé exactamente cómo se sienten el primer día. Y cuando alguno me pregunta si todavía espero visitas, sonrío, porque cada domingo, sin excepción, veo entrar a mi hijo por esa misma puerta. Ya no viene por obligación, viene porque entendió algo que le costó perderlo todo para aprender, que los padres no necesitan regalos costosos, ni casas enormes, ni promesas, solo necesitan sentir que, después de dedicar toda una vida a sus hijos, todavía siguen teniendo un lugar en su corazón. Si esta historia te dejó una reflexión, recuerda esto: el tiempo que no compartimos con quienes amamos es el único que jamás podremos recuperar. Valora a tus padres mientras todavía puedas abrazarlos, porque habrá un día en que desearás una conversación más,
y quizás ya sea demasiado tarde. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando de nuevas historias que nos recuerdan el verdadero valor de la familia. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Elena hizo bien en perdonar a su hijo? ¿O tú nunca habrías vuelto a confiar en él?